La mención de Naamá en la Biblia puede ser breve, pero su familia dejó una gran impresión en Israel. ¿Qué sabemos sobre Naamá y su familia? ¿Cómo afectó su matrimonio con Salomón a las generaciones futuras? Vamos a echar un vistazo más detallado a estos personajes bíblicos y el legado que han dejado, pero antes me gustaría invitarte a inscribirte en nuestro canal. Comente de dónde nos está escuchando y cómo se siente hoy. Naamá fue la esposa del rey Salomón, madre de Roboam su heredero, y también era una amonita, a quien los israelitas no veían muy bien. Naamá también fue la única esposa del rey, entre las 1000 cuyo nombre fue mencionado en la Biblia hebrea. Los amonitas junto con los moabitas incluso trataron de maldecir a Israel mediante la contratación del famoso Balaam. Para este propósito, la conexión de Naamá con los amonitas tuvo serias implicaciones de acuerdo con la ley divina. Sus descendientes no podían entrar en la Asamblea del Señor hasta la 10ª generación. Pero la historia no se detiene ahí. Cuando los israelitas desobedecieron a Dios adorando ídolos, Él permitió que el rey de Moab tuviera poder sobre israelitas, lanzó un ataque feroz contra el pueblo y conquistó la ciudad de ellos, la ciudad de las palmeras. Es muy probable que Salomón estaba profundamente enamorado de ella. Sin embargo, este matrimonio tenía consecuencias negativas no solo para Salomón, sino también para las generaciones futuras. El padre de Naamá, que había prestado ayuda a David y su pueblo cuando estaban en apuros en el desierto. Es posible que David haya querido retribuir la gentileza al casar a su hija con la familia de ellos. Pero eso resultó en una unión desigual entre Salomón y Naamá. Salomón, inicialmente casado sí con la hija del faraón, lo que era un matrimonio real legítimo, sin embargo, él pronto se dejó encantar por varias mujeres extranjeras, incluyendo una llamada Naamá. Con eso él arregló un gran problema al acumular un número impresionante de 1000 mujeres. Como dice Primera Reyes 11 versículo 3. Tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas. Y sus esposas lo desviaron, incluso con una advertencia de su propia madre sobre el peligro que estas mujeres podrían representar para un rey. Salomón continúa involucrándose con ellas y diversas naciones como los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y jatitas, y practicaban religiones diferentes con dioses extranjeros. Lo trágico es que Salomón, que inicialmente adoraba al único Dios verdadero, acabó desviando y construyendo altares para esos dioses extranjeros, promoviendo la adoración de ídolos. Aquí vemos la violación de un principio importante de la ley de Dios. Deuteronomio 17 versículo 17 advertía que los reyes no deberían tener muchas esposas, pues esto los llevaría a desviarse. Y por increíble que parezca, Salomón no fue el primer rey en quebrantar esa regla. Su padre David también tenía múltiples esposas. Se puede considerar que Salomón tal vez haya tenido esto como ejemplo. Sin embargo, esto nos muestra cómo el pecado puede ser un camino resbaladizo, llevándonos cada vez más profundo en comportamientos inmorales. Roboam nació un año antes de su padre Salomón asumir el trono de Judá e Israel. Sin embargo, él no fue creado con los principios y virtudes de Dios. A los 41 años Roboam se convirtió en rey después de la muerte de su padre. Un personaje central en la historia estaba a punto de volver, Jeroboam. Mientras que el Salomón todavía estaba vivo, un profeta llamado Ahías había pedido que Jeroboam se convertiría en rey de Israel. Descontento con esta profecía, Salomón trató de asesinar a Jeroboam, obligando a esconderse después de la muerte de Salomón y la ascensión de Roboam. Jeroboam resurgió debido a las polémicas acciones de Salomón. El Reino Unido de Judá e Israel comenzó a desintegrarse cuando la región del sur, liderada por Roboam, impuso pesado trabajo al pueblo. Jeroboam, representando la parte mayor del norte, se unió a los israelitas, pidiendo a Roboam alivio de la carga impuesta por Salomón. Aunque los ancianos lo animaban a atender las súplicas del pueblo, sus pares aconsejaron aumentar la carga. Desafortunadamente, Roboam siguió este último consejo, resultando en la pérdida de la mitad del reino. Durante su reinado, Judá se alejó de Dios, construyendo altares y adorando ídolos, desobedeciendo el mandamiento divino y debilitándose por el pecado en Jerusalén. Así fue conquistada por Sisac,
rey de Egipto. En el 5º año del reinado de Roboam. Los invasores saquearon el tesoro del templo de Jehová y del palacio. Los escudos de oro de Salomón fueron quitados. Roboam tuvo que hacer escudos de bronce. Permaneció en conflicto con Jeroboam, pero su reinado llegó a su fin después de 17 años. Su hijo, Abías, asumió el trono solo 3 años después de la muerte de su padre. Al final, Roboam y su familia dejaron un legado desastroso en su estela. Muchas veces, es difícil definir el momento exacto en que tanto Salomón como Roboam se alejaron de Dios. ¿Fue cuando Salomón ignoró la sabiduría bíblica y tomó muchas esposas? ¿O fue cuando construyó altares para dioses falsos? El pecado generalmente actúa como una pendiente resbaladiza. Un pequeño desliz conduce a otro y otro, hasta que la persona se da cuenta de que está en un abismo tan profundo que es difícil salir. Sin embargo, es importante recordar que Dios tiene el poder de renovar nuestros corazones. No importa cuán profundo hayamos caído, como hizo con David. Desafortunadamente, Roboam no volvió a Dios. Permaneció en el abismo del pecado, dejando una historia de desastre para que podamos aprender de ella. Hoy, esta historia nos recuerda la importancia de reconocer nuestros errores y buscar la redención, incluso cuando nos encontramos en el fondo del pozo. Es lección poderosa sobre cómo el pecado puede involucrarnos gradualmente, sino también sobre la esperanza de que siempre podemos volver al camino correcto con la ayuda de Dios. La tragedia en su historia está ligada a la decadencia espiritual de la familia real. Salomón, conocido por su sabiduría, acabó desviándose del camino de Dios debido a sus múltiples alianzas matrimoniales, incluyendo casarse con Naamá. Estas alianzas llevaron a la introducción de prácticas religiosas, influenciadas por las acciones de estos dos reyes. La gente de la época pasaba diariamente por estos altares hasta que comenzaron a adorar a estos dioses extranjeros. ¿Transmitían esa tradición a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Somos seres relacionales, y nuestras acciones y pecados no ocurren en aislamiento. Ellos tienen efectos duraderos. Es un recordatorio crucial de cómo las elecciones que hacemos hoy pueden dar forma al futuro de las próximas generaciones. Por lo tanto, reflexionemos sobre cómo nuestras acciones pueden impactar no solo en nuestras propias vidas, sino también en el mundo que nos rodea y en las generaciones futuras. Roboam, hijo de Salomón, tomó muchas decisiones perjudiciales durante su reinado. Una de ellas se destacó. Rechazó el consejo de los ancianos para atender la petición de los israelitas y, en cambio, escuchó a sus pares, resultando en la pérdida de la mitad de su reino. Esto nos recuerda que las personas a nuestro alrededor tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Es esencial interactuar con personas de diferentes creencias para promover el reino de Dios. Pero debemos ser cautelosos con quien buscamos influencia. Como dice Proverbios 13:20, anda con sabios y serás sabio, pero el compañero de los necios sufre males. Tal vez la historia de Roboam sería diferente si hubiera escuchado a los ancianos en lugar de a sus compañeros. La historia de la familia de Naamá es triste, pero enseña lecciones valiosas. Salomón comenzó como un hombre dedicado a Dios, pero se hundió cada vez más en patrones de pecado después de tomar muchas esposas. La historia de Naamá nos recuerda que nuestra historia familiar no tiene que ser trágica. No importa dónde estemos, Dios es el Dios de la restauración. Como David afirmó, Dios reescribió el texto de mi vida cuando abrió el libro de mi corazón a sus ojos. Si nos volvemos hacia Dios, Él puede transformar historias trágicas en legados de belleza y gracia. Por lo tanto, recuerden la importancia de las compañías que mantenemos y la capacidad de Dios de traer restauración a nuestras vidas y familias. Permanezcan en sintonía para más reflexiones y enseñanzas en nuestro canal. Y no se olviden de inscribirse y dejar un like. Nos vemos.